Imagino, ¿no? Si permite por lo menos un minuto. Buenas tardes a todos y a todas las presentes, vecinos y vecinas de Jaén, representantes del movimiento asociativo que nos acompañáis, compañeros de la corporación, concejales y concejalas de la misma, también resto de personas, todos amigos y amigos de la ciudad y, como no, también a nuestro pregonero, Juan, encantado de contar contigo en esta noche. Verlo aquí es el mejor homenaje que podemos hacer en esta relativa vuelta a la normalidad también en nuestras tradiciones, disfrutadas con responsabilidad, claro está, como siempre. De ellas, nada más nuestro que la lumbre de San Antón. Una noche auténtica de Jaén que apenas hemos podido disfrutar con normalidad tras su declaración en 2019 como fiesta de interés turístico nacional, porque desgraciadamente la pandemia impuso su ley. A esta noche de San Antón, en la que nuestra forma de expresarlo con la danza, la música de los melenchones, nuestras lumbres en las que decimos adiós a lo malo y nos mostramos receptivos a lo bueno que está por llegar, la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Jaén ha querido darle una entidad propia, más propia aún de la que ya de por sí tiene una fiesta que tiene más de 800 años de periodo. Por eso las lumbres, este año desgraciadamente sin carrera, van también ligadas a eventos como el concurso de la tapa de San Antón o conciertos y visitas guiadas para adentrarse en los orígenes de una fiesta que, como digo, es una muestra más de nuestra identidad como jiennenses. Conocerla es la mejor forma de quererla más y hacerla mucho más popular fuera de nuestra provincia. Y en esa tarea de dar realce a la festividad de San Antón hay dos hitos importantes que hemos querido potenciar en este mandato. La celebración de la lumbre oficial del Ayuntamiento en el barrio de San Juan, emblema de esta fiesta, y el pregón, en ese afán por divulgar un patrimonio invariable de todos y de que disfrutaremos en la tarde de hoy. Y para ello, este año contamos con un pregonero excepcional, nuestro deán de la catedral, nuestro querido Francisco Juan Martínez Rojas, que además de bucear en el importante cariz religioso de esta fiesta, a buen seguro nos va a trazar un retrato costumbrista de nuestra ciudad también en estas fechas tan señaladas. Todos tenemos algunos recuerdos de infancia o de juventud ligados a la lumbre, la roseta, la bota de vino, y estoy convencido que saldremos de este teatro con la ilusión, más si cabe, de haberlo revivido. Gracias por aceptar, Francisco Juan, este ofrecimiento a ser pregonero de San Antón en este año 2022. Y como saben, hasta San Antón, Paco Asón, feliz año para todos y todas, y como no, disfrutemos de este pregón. Muchísimas gracias. Ilustrísimo señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, miembro de la Corporación Municipal, cofrades, asociaciones de vecinos, amigos provenientes de Jaén y de otros puntos de la geografía provincial, que voy a hacer una mención especial a Baeza. Hoy no hablaré de Baeza, si no me lo perdonan. Amigos y amigas todos. Habían preparado esta mesa para que viese el pregón sentado, pero prefiero darlo de pie aunque no estoy muy bien de la cintura. Creo que una conferencia se da sentado, pero un pregón se tiene que dar de pie, porque el pregón es anunciar con un tono de voz fuerte un acontecimiento, la llegada de una persona,
Y eso normalmente sentado no se hace de pie. Es como si fuera el amigo invisible. Ahí podemos decirle a San Antón que se siente, y ya que le quitamos, como diré luego, la capilla en la catedral, se le quitó un antecesor mío, el de Almaza, pues hoy le ofrecemos en pequeña compensación esa misa. Agradezco de corazón la invitación que el excelentísimo Ayuntamiento me cursó a través del señor concejal de Cultura, Deportes y Festejo para que corriese a mi cargo este pregón de San Antón 2022. No voy a evocar a Cervantes en el famoso soneto que le mandaba hacer Violante para decir que en mi vida me he visto en tal aprieto. No es la primera vez que me veo en el aprieto de preparar un pregón, que en este caso será un pregón singular y sugerente, a camino entre la conferencia, la evocación de recuerdos personales y la reivindicación de nuestras raíces históricas y culturales que se hunden en la bruma de los siglos pretéritos y que yo en alguna medida pretendo recuperar esta noche ante vosotros. Mi pregón, vaya por delante esta aclaración, no pretende ser una joya poética, ni mucho menos, a pesar de que el recordado don Manuel Caballero de Enzalá afirmaba que dentro de las variadas formas que pueda adoptar un pregón, debe tener siempre un hálito lírico, poético, aunque no sea todo el poesía. Yo no soy un bate del verso, ni un orfebre de la palabra. No soy un poeta, no lo soy. Por otro lado, reducirme también solo a impartir una conferencia, y en eso tengo sobrada experiencia, creo que sería demasiado aburrido en el contexto en el que nos encontramos. Por eso he pensado que sería mejor intentar unir lo histórico y lo folclórico, lo literario y lo costumbrista, con la mejor intención de deleitaros, y ojalá que el producto resultante no sea una especie de Frankenstein oratorio, donde las piezas estén mal zurcidas y cosidas artificial y forzadamente, y vosotros, amable público que conformáis este auditorio, esperéis con ansiedad explicable y con trepidación evidente, moviendo mucho en los sillones, a que termine el engendro que he pergeñado para esta ocasión. Ojalá que así no suceda. De todos modos, yo por mi parte me acojo a la sabiduría popular y hago mío el dicho que afirma, y nunca mejor que en esta ocasión, que si sale con barba San Antón, y si no, la Purísima Concepción. No voy a hacer un spoiler que dicen ahora, pero quizá por defecto docente sí quiero anunciaros las 4 partes que tiene el pregón. Voy a hablar de mis recuerdos de infancia en Vilche, me centraré en segundo lugar en la figura histórica de Antonio el egipcio, Antonio Abad, Antón, para luego hablar de, como consecuencia de su fama como taumaturgo, como sanador, la presencia de la Orden de San Antonio en la historia de la Iglesia y sobre todo en Jaén, fundamentalmente en Baeza, que fue el centro importante, y algo también en Úbeda, aunque a lo de Baeza les pese. Y terminaré ya con un cuarto punto en el que invitaré a que nos unamos en una danza simbólica alrededor de la lumbre de San Antón, dándonos la mano como símbolo de agradecimiento y de homenaje a los que se nos fueron en la pandemia, y también de reconocimiento sincero y rendido a todos los profesionales de la sanidad. Empiezo con los recuerdos de mi infancia. Cuando el nombre de San Antón viene a mi mente, lo primero que afloran son mis recuerdos infantiles. En Vilche, mi pueblo natal, se celebraba y se sigue celebrando y mucho la fiesta de San Antón. Y no, como se ha afirmado en alguna publicación, por la notable población de ganado porcino que existe allí, no. La fiesta de San Antón viene ya de muy lejos. El 16 de enero por la noche, en diversos puntos de la localidad que me vio nacer, los vecinos se reúnen en torno a la hoguera que consume, formando volátiles pavesas, las ramas resultantes de la poda de los olivos y otros trozos de madera que arden en un fuego que tiene mucho de purificador y convivial a la vez. Se come, se bebe y se canta. Las hogueras en Vilche se organizan por calles, pero nadie se siente extraño visitando uno tras otro esos fuegos comunales donde siempre es bien acogido y es agasajado. Aunque uno va teniendo ya dificultades para memorizar textos y experiencias,
Sin embargo, las de la niñez quedan grabadas con nitidez extraordinaria en el alma, y es fácil, pues, que afloren sin dificultad en la memoria. Todavía podría cantar algunas de las canciones que en Vilches se entonaban alrededor de las lumbres. Una de ellas, con denso sentido poético y belleza literaria sin par, decía: San Antón, como es tan viejo, tiene barba de conejo, y su hermana Catalina tiene barba de gallina, y su abuelo Melitón las tenía de capón. No entró a formar parte de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, pero la verdad es que las cantábamos todos. Que por cierto, la hermana de San Antonio yo no he logrado saber cómo se llamaba. Otra canción decía: toda la noche estoy, niña, pensando en ti, yo me muero de amores por ti. Como un estribillo: morena salala de amores por ti. Sigue el texto con una alusión a una parte de la anatomía femenina que evidentemente, viniendo como vengo como sacerdote y además uniformado, no voy a cantar, porque podríamos ser trending topic en las redes sociales esta noche. No es mi intención. No es que yo tenga mucho futuro, pero todavía algo me queda. En la iglesia. Algo creo que puedo tener, pero no mucho, Y claro, no lo voy a echar por la borda. Quien quiera después se lo digo, se lo canto así. A muchos de los presentes os sonará sin duda, sobre todo, esa última canción: yo me muero de amores por ti, morena salala de amores por ti. Este tipo de composiciones folclóricas reflejan el alma del pueblo, más allá de una sola localidad, y constituyen una parte importante de nuestro acervo cultural jiennense, modelado a lo largo de los siglos a golpe de memoria colectiva, que ha ido recogiendo de manera escrupulosa, casi me atrevería a decir artesanal, el sentir de toda una comunidad. En ese acervo folclórico y relacionado íntimamente con la época en que nos encontramos, no puedo sino hacer una obligada mención a los conocidos melenchones, de los que doña Lola Torres en su Cancionero de Jaén recogió unas 60 composiciones. Como la misma doña Lola recordaba en su citada obra, la época más típica de los melenchones es el tiempo que va de la noche de las lumbres, es decir, de San Antón, hasta el carnaval. Todavía se mantiene en nuestra ciudad la loable costumbre de cantar y bailar los melenchones alrededor de las lumbres cada 16 de enero, siempre y cuando las circunstancias lo permiten. Y esperemos que esa práctica ancestral pueda retornar plenamente y perviva para siempre en Jaén. Escribía doña Lola Torres precisamente sobre los melenchones. Toman parte de este juego o baile mocicos y mocicas cogidos de la mano, unas veces en forma de melenchón rodeando la lumbre y otras en un llanete cerca de ella. En este caso, durante la primera parte, que es la copla, se quedan un mozuelo o una muchacha en el centro. En el estribillo elige pareja y los dos, prendidos de la mano, danzan de un lado para otro llevando el ritmo, mientras los demás, parados, cantan la canción acompañándose de palmadas en las partes o tiempos fuertes del compás. En el melenchón no hay solos. Detalle bonito, en el melenchón no hay solos. Es todo comunitario. Todo es coro. Y lo mismo que la muchacha y muchacho, lo bailan mucho las niñas en sus juegos infantiles y al salir de sus colegios, unidas, como se decía también en Jaén típicamente a los colegios. Todavía recordaréis, todavía se llama el colegio que hay en la Magdalena de la Hija de la Caridad, pues la vida. Por eso, como las canciones de mi pueblo, que cantaban al unísono todas las personas que rodeaban la lumbre, los melenchones son agentes de socialización comunitaria. Aglutinan a las personas en una iniciativa lúdica y musical que refuerza los signos de identidad de una colectividad como es un pueblo o una ciudad, más allá de que quienes participan en ellos se conozcan o no. De los recuerdos primeros míos pasemos al personaje que da sentido y nombre a esta fiesta que tengo el honor de pregonar. Antonio Abad, Antón, o como todavía lo siguen llamando los cristianos orientales, los ortodoxos, Antonio el Grande,
Homegas Antonios, dicen los griegos, los ortodoxos, el gran Antonio. En mi pueblo se cantaba otra curiosa canción que decía: San Antón, santo francés, santo que no bebe vino, y lo que lleva en los pies, San Antón, es un cochino. Lo de francés no sé a cuento de qué viene. Quizás porque parte de sus reliquias se veneraban en una ciudad francesa cercana a Lyon, junto al río Ródano, llamado Vienne, y allí nació y tuvo su sede central precisamente la Orden Hospitalaria de San Antón, más conocida como la Orden de los Antonianos. Pero San Antón no era francés. Y hubieran querido los franceses apropiárselo con los chauvinistas que son para darse ellos porte. No. San Antonio era egipcio. Quisiera ahora pues acercaros a la fascinante personalidad del personaje que da nombre y sentido a esta fiesta que me toca pregonar en este recién estrenado 2022 y que año tras año tengo que explicar y dar a conocer a mis alumnos en la asignatura de Historia de la Iglesia Antigua. La figura de San Antonio Abad, nacido hacia el año 250 y fallecido más que centenario en el año 356, ha llegado hasta nosotros gracias a la biografía que de él escribió San Atanasio, obispo de Alejandría. La Vita Antoni, como se llama en latín, la biografía de San Antonio, fue una obra que ejerció una influencia grande e importante en la antigüedad y contribuyó mucho a despertar vocaciones para la vida monástica. En la obra de San Atanasio, que conoció personalmente a Antonio, a nuestro San Antón, este es presentado como un labrador egipcio de origen modesto e iletrado. Seguramente no supo leer, seguramente no sabía ni leer ni escribir. Hay un dicho de los padres del desierto en el que una anacoreta le pregunta: ¿y cómo puedes tú leer la Biblia si no sabes leer? Y San Antonio le contesta: yo no sé leer la Biblia en escritura, pero leo esa otra Biblia que Dios me ha dado, que es la naturaleza. Iletrado, sin saber leer, sin saber escribir, sin embargo, fue un hombre sabio. Y de él nos han llegado, en la literatura cristiana antigua, 170 apotegmatas, o 170 dichos suyos que expresan su experiencia vital. La conversión de Antonio puede situarse cuando contaba entre 18 y 20 años de edad. Tras escuchar, siempre seguimos la versión de su biógrafo San Atanasio, la lectura del pasaje evangélico del joven rico. Así narra textualmente San Atanasio este cambio radical de vida que experimentó el joven Antonio. Mientras iba a la iglesia, según su costumbre, iba pensando en sí mismo. Meditaba caminando cómo los apóstoles lo habían dejado todo para seguir a Cristo. Cómo, según los hechos de los apóstoles, los fieles habían vendido sus bienes, trayendo el precio de la venta y poniéndolo a los pies de los apóstoles, abandonándolo todo para el provecho de los necesitados, con lo que demostraban tener una gran esperanza en los cielos. Ocupado su corazón en estos pensamientos, entró en la iglesia. Se estaba leyendo entonces el Evangelio y oyó al Señor diciéndole al joven rico: si quieres ser perfecto, vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y ven y sígueme, tendrás un tesoro en el cielo. Antonio, habiendo recibido de Dios el recuerdo de los santos, como si la lectura hubiera sido hecha para él, salió inmediatamente de la iglesia. Para no verse embarazados él o su hermana, regaló a las gentes de la aldea los bienes que había recibido de sus padres, 300 yugadas de tierra fértil excelente. Vendió todos sus muebles y distribuyó entre los pobres el dinero de su venta, excepto una pequeña cantidad para su hermano. El relato de San Atanasio nos dibuja así la figura del monje como el cristiano que toma ad litera, es decir, al pie de la letra, los consejos evangélicos. Decidido a alcanzar la perfección evangélica, su consagración en soledad tuvo 3 etapas progresivas. Primeramente se retiró a las cercanías de su pueblo natal. Posteriormente se alejó más, viviendo en un fortín abandonado, y finalmente se adentró en el desierto y vivió en una cueva. San Antón fue el primer anacoreta. La anajóresis, anacoresis en español, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que es la vida propia del anacoreta, persona que vive en lugar solitario, entregada enteramente a la contemplación y a la penitencia.
pero literalmente en griego anajóresis significa subida al desierto. En Egipto, en tiempos de Antonio y también con anterioridad, había gente que subía al desierto. Dejaban la zona de Egipto más poblada, que era el delta del Nilo, a nivel casi del mar, y subían al desierto. Y subían al desierto fundamentalmente huyendo de la justicia. Claro, la policía imperial no iba a ir a buscarlos al desierto. Sin embargo, Antonio no sube al desierto huyendo de nadie, no huye de nadie, sino para emprender una vida de penitencia y ascesis rigurosa en soledad, con prácticas que hoy nos chocan en una sociedad como la nuestra, tan acomodada y tan muelle. No tiene que extrañar, pues, que a veces los monjes provenientes del campesinado copto o egipcio hicieran excesos desconcertantes en su ascesis, en su afán por llegar a la apaceia, es decir, al dominio perfecto de las pasiones. Desde San Antón, el desierto se convierte así en el lugar donde el monje se enfrenta consigo mismo y con sus pasiones. En esta clave es donde hay que leer los relatos que presentan las tentaciones de los monjes, empezando por aquel que es llamado con toda propiedad el padre de los monjes, es decir, de San Antonio Abad, que el arte ha reflejado habitualmente de manera extraña, casi onírica o surrealista, con demonios con apariencia fantástica, y al pobre monje egipcio aguantando con paciencia estoica las vejaciones a que es sometido por esos espíritus malignos. Pensemos en las representaciones artísticas que van desde los cuadros de pintores flamencos como el Bosco hasta el contemporáneo Salvador Dalí, que también tiene un cuadro sobre las tentaciones de San Antonio. Junto con la ascesis, la vida de Antonio se completa con el trabajo manual, la vigilia y la oración. Son los tres pilares de la vida monástica para alcanzar una vida casi angélica, una is angelikos bios, que se decía en griego, vivir como los ángeles, o casi igualmente que los ángeles. En los monjes posteriores tuvo un lugar importante también la lectura, sobre todo de los salmos y de la Sagrada Escritura, que se convirtieron en objeto de meditación, que eran aprendidos y recitados sin cesar como medio junto con la ascesis para llegar a la contemplación. Antonio Abad, nuestro San Antón, es el primero también que aprovecha el desierto como contexto para materializar uno de los sueños que se convirtió en patrimonio del imaginario monacal, la perfecta comunión con los animales. De ahí que se le represente siempre con un cerdito y que en su fiesta, como simpática y loable costumbre, se bendiga a los animales. El animal distingue al santo, como ocurre en Italia, donde recuerdo todavía cómo los italianos distinguían popularmente los Antonios santos más conocidos. Decían Sant'Antonio da Padova, San Antonio de Padua, y Sant'Antonio del Porcello, San Antonio del Marranito, que era San Antonio Abad. Con la constante compañía del cerdito, San Antonio nos muestra ese sueño que no es, sino en definitiva, el intento de realizar una vuelta a los orígenes, a la armonía del paraíso, del Edén primero que se perdió por el pecado y que Antonio y sus seguidores se esfuerzan por materializar en la tierra mediante la lucha contra el mal, culpable en definitiva de la pérdida de ese sueño primero. La existencia pacífica y armónica con los animales, concretada en 1001 anécdotas que recorren los dichos de los padres del desierto, los Apotegmata Patrum, o las obras clásicas de la espiritualidad monástica, como la Filocalia o la historia lausíaca de Palladio, nos hablan de esa valoración positiva de los animales que arranca con Antonio el Grande, el padre de los monjes. En uno de esos dichos o apotegmas que se le atribuyen, San Antonio afirmaba: hay 4 especies distintas de seres vivientes. Los unos son inmortales y están dotados de un alma, son los ángeles. Otros tienen intelecto, espíritu y alma, son los hombres. Otros tienen espíritu y alma, son los animales. Ojo, espíritu y alma, son los animales. Otros tienen solamente vida, son las plantas. Pero fijaos qué atrevimiento, podríamos decir antropológico, decir que los animales tienen espíritu y alma, lo mismo que los seres humanos. Lo único que añade
para los hombres es el intelecto, la razón, pero tiene un espíritu guiado. De este modo, Antonio estará acompañado por un cerdito, y lo mismo harán con otros animales los seguidores del padre de los monjes. Así, por ejemplo, el abad Pardo, discípulo de San Antonio, tendrá en el desierto como animal de compañía un león, al igual que San Jerónimo, que le quitó una espina de la pata. Y como un nuevo Elías, a San Pablo Ermitaño, un cuervo le procurará el alimento cotidiano, un trozo de pan que le llevaba todas las mañanas. Y así podrían seguir multiplicándose los ejemplos. Hay un ejemplo también muy simpático. Una hiena le lleva un cachorro suyo a San Antón y el cachorro está ciego. San Antón junta el dedo con su saliva, le restriega en los ojos a la cría de la hiena y la cría sana. Y en agradecimiento, a los pocos días la hiena se presenta con un cordero que había cazado para regalárselo al santo, que no se lo comería porque era vegetariano. Pero bueno, es la simpatía de la anécdota que nos está hablando de esa convivencia tan normal entre los seres humanos y los animales. Todo esto que acabo de deciros, todos estos ejemplos son topoi o lugares comunes literarios que se repiten constantemente en la literatura monástica. El respeto hacia los animales, su consideración como parte de la creación, son aspectos de una espiritualidad cósmica que tiene su origen en el jardín primigenio del Edén y a él tiende a volver. La comunión perfecta entre el hombre y la creación, entre el ser humano y los animales, es una nota esencial de la santidad. Para Antonio la santidad es comunión, y en esta comunión encuentra sitio todas las obras de la creación, animales incluidos. Para el monje la santidad es victoria sobre la violencia que caracteriza con frecuencia las relaciones entre los hombres y el resto de la creación. Una violencia que no se ignora, sino que simplemente se relega al tiempo del pecado. Para el tiempo de la gracia, y los santos son la primicia de este tiempo, la esperanza es de una armonía perfecta entre el ser humano y lo creado. Quizás habría que poner en conexión con este respeto y valoración hacia los animales la costumbre tan extendida en el monacato primitivo de no consumir nunca carne y alimentarse solo de vegetales. Al fin y al cabo, su razón llevaban los monjes, porque en el libro del Génesis lo que Dios le da al ser humano en la creación para que se alimente son las flores y frutos del campo. Nada más. Y cuando empieza a comer carne es después del pecado original. Esa misma costumbre de San Antonio posteriormente la retomará el franciscanismo, empeñado también en crear una fraternidad que no solo abrazara a la humanidad, sino que incluyese también a las demás criaturas, a las que el pobrecillo de Asís consideraba como hermanos, hasta el lobo, el hermano lobo, y por ello también a ellos, a los animales, como son los pájaros, les predicaba San Francisco el Evangelio. Permitidme que continúe dando pinceladas históricas, centrándome ahora en el devenir de nuestra ciudad a lo largo de los siglos y la presencia de la devoción a San Antón en nuestro pasado. Si nos preguntásemos por la presencia de San Antón en la historia de la ciudad de Jaén, deberíamos volver la vista a la Edad Media, a la segunda mitad del siglo XIII, donde ya, con toda certeza, recibía culto San Antón en nuestra ciudad. En ese momento debió fundarse la Cofradía de San Antón, de la que tenemos datos históricos en fuentes literarias y documentales posteriores. En la crónica del condestable Iranzo, su anónimo autor evidenciaba la importancia que tenía ya en el Jaén de mediados del siglo XV la fiesta de San Antón, cuando escribía textualmente estas palabras: para la fiesta de San Antón se llevaba, es decir, por orden del condestable, se llevaba a la iglesia, es decir, a la catedral, 4 hachas de cera, las cuales ardían delante de un altar de la capilla de San Antón en 2 candeleros de palo, a la víspera de la vigilia y otro día de la fiesta a todas las horas. Este texto de la crónica del condestable demuestra que nuestro santo contaba con capilla propia en aquella catedral gótica que levantó don Nicolás de Viedma tras la racia de 1368. En los estatutos del Cabildo Catedral de ese año, de 1368, revisados y actualizados 110 años después, en 1478, consta que la fiesta de San Antón
se celebraba en la catedral con procesión de 4 capas, es decir, de la mayor solemnidad posible. Para la fiesta grande eran de 4 capas. Y así, en el mismo texto capitular, aparece el nombre de Antón en 2 testigos de su promulgación, Antón Sánchez de la Parra y Antón de Tapia, lo que evidencia la popularidad de nuestro personaje, cuyo nombre era impuesto con frecuencia a los neófitos en el bautismo. La capilla de San Antón en la catedral gótica estaba vinculada a la familia Cabeza de Vaca. Antón Vaca, miembro de esta linajuda familia jiennense, que ocupó diversos puestos en el gobierno municipal, como por ejemplo él fue Antón Vaca, escribano mayor del Concejo y Ayuntamiento de la ciudad de Jaén, fue quien adquirió esta capilla para su familia. Miembro de este linaje fue don Luis Cabeza de Vaca, natural de nuestra ciudad, obispo de Canarias, Salamanca y Valencia, y que por ser preceptor de Carlos V fue el encargado de enseñarle al futuro emperador los primeros rudimentos de la lengua española. Siempre se habla que el maestro de Carlos V fue Adriano de Utrecht. Adriano de Utrecht le enseñó teología, digamos, fue su director espiritual, pero que empezó a darle gramática y gramática española fue un jiennense, don Luis Cabeza de Vaca. Esta capilla de San Antón de la catedral gótica no debió de estar muy ornada artísticamente, a juzgar por la visita que realizó en ella el obispo don Francisco de Mendoza en 1539, visita en cuyas actas se lee que en la capilla de San Antón, cito textualmente, no se halló en ella reja ni retablo, salvo una tumba de madera en medio de la dicha capilla y un escudo y seña con las armas del linaje de Cabeza de Vaca. Esta primera capilla de San Antón en la catedral cayó bajo la piqueta para dar paso al actual edificio, pero la memoria del santo eremita egipcio, padre de los monjes, no desapareció de nuestro primer templo. La presencia más visible de San Antón en nuestra catedral, todavía, la podemos contemplar en la capilla mayor, la capilla del Santo Rostro. Se trata de la magnífica estatua de San Antón que esculpió Sebastián de Solís a principios del siglo XVII. El actual retablo de la capilla del Santo Rostro fue remodelado entre 1821 y 1823 por Felipe de Arjona, siguiendo un diseño de Manuel de Cuevas. Incorporaba un programa escultórico que era el que tenía el anterior retablo, realizado por Sebastián de Solís entre 1602 y 1605. Las 4 grandes estatuas eran las que representan, si nos colocamos delante de la reja, a la izquierda San Bernardo, San Pedro, San Pablo y a la derecha del todo está San Antón. Consta en las actas capitulares cómo en febrero de 1604 se pagaron 2.397 maravedíes a Sebastián de Solís. Textualmente dice el acta, por las 4 figuras grandes de San Pedro y San Pablo y San Bernardo y San Antón, de los 6 serafines que se hicieron en el ángulo del cuadro y los 8 serafines que se hicieron en las cartelas del Sagrado Cuerpo, es decir, del Sagrario, y de los escudos del Cabildo. Además de esa bella imagen de San Antón, en el Museo Catedralicio también podemos contemplar una pintura sobre tabla que representa la aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago. Y diréis, ¿qué pinta San Antón ahí? El cuadro es la aparición, pero la predela, la parte de abajo, la base del cuadro, representa a San Antonio Abad, caracterizado como un anciano anacoreta de barba poblada, con la indumentaria propia de su orden, la orden de los antonianos, es decir, hábito blanco y marrón. Tiene los atributos que lo identifican iconográficamente: la campanilla, que era el instrumento utilizado por los anacoretas para espantar a los demonios, que cuelga de una rama que aflora del fuste de la columna, y entre sus manos el santo tiene abierto un libro, que es evidentemente la regla monástica de la orden de los antonianos. No tiene nada de extraño, pues, esta representación iconográfica de San Antón en nuestro primer templo. Como ha señalado el padre de los monjes, durante siglos tuvo desde el medievo capilla propia en la catedral. Pero cuando declinaba la edad moderna y la contemporaneidad venía empujando, el pobre santo perdió la capilla para siempre. Cuando en el siglo XVII se levantó el actual edificio, también se dedicó a San Antón. Para que se hagan una idea, la primera capilla que se encuentra entrando por la portada norte, es decir, la que está pegando al sagrario. Está pegando al sagrario,
Esa puerta, pues la primera capilla que hay a mano izquierda, está en el crucero del Cristo de la Misericordia, la primera capilla, esa era la capilla de San Antón. Hoy es conocida como la capilla del Dulce Nombre de Jesús o del Niño Jesús, pero hasta finales del siglo XVIII tuvo la advocación del santo que celebramos y homenajeamos hoy. Sin embargo, a finales de esa centuria, a finales del 700, el padre de los monjes sufrió, por así decirlo, una operación de desahucio. En la sesión ordinaria celebrada por el Cabildo el 2 de marzo de 1390, la Corporación Capitular decidió que se construyese el altar de San Fernando en la capilla de San Antón. Ese proyecto estuvo avalado con varios dibujos, con estucos coloreados, para acompañar el gran cuadro de Juan Valdés Leal que se había hecho en 1673, cuadro que ahora está expuesto en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Sin embargo, el deán de la catedral reconvino al Cabildo esa propuesta diciendo que San Fernando tenía en la historia de Jaén una importancia tal que es una capilla secundaria, y propuso que la capilla del Niño Jesús, que era la actual capilla de San Fernando, en la cabecera de la nave del Evangelio, fuese dedicada al Rey Conquistador. Aprobó la propuesta del Cabildo, y como en esa capilla estaba la parroquia de la catedral porque el sagrario no estaba terminado, se trasladó la parroquia a la capilla de San Antón y también la titularidad del Dulce Nombre de Jesús. Y el pobre San Antón se quedó sin capilla. Sin embargo, en nuestra ciudad, aparte de esa imagen que he dicho de Sebastián de Solís, del cuadro y de la capilla hasta que desapareció, también tendríamos que citar la bella escultura de San Antón que está justo en el retablo de la cabecera de la nave de la epístola de la Basílica de San Ildefonso, que se debe al mecenazgo del obispo Fray Benito Marín y que fue tallada por el último gran escultor del barroco andaluz, Pedro Duque Cornejo. Pasamos a ver el fuego de San Antón o la solidaridad del padre de los monjes. La imagen de monje presenta a Antonio y muchos de sus seguidores como un hombre alejado del mundo, preocupado únicamente de su propia santificación. No se puede calificar alegremente de misantropía. A pesar de vivir solo, San Antón tuvo siempre presente a los demás. Se sintió parte de la Iglesia y de la sociedad. Por eso dejó el desierto y en 2 ocasiones bajó a Alejandría a defender a su biógrafo, el obispo Atanasio, y a defenderlo nada más y nada menos que frente al emperador Constancio, el hijo del emperador, uno de los hijos del emperador Constantino. Y así aparece en Antonio Abad, el monje, en una vertiente eclesial. Él es fermento de santidad. Es el cristiano que vive solo, pero no vive aislado. Es el que aconseja a los demás, el que orienta, el que reza por su prójimo, aquel al que no le dejan indiferentes las grandes cuestiones que se debaten en la iglesia de su tiempo. El citado San Atanasio nos dice en la vida de Antonio: por medio de él, el Señor curó a muchas personas que sufrían en el cuerpo y purificó a otros de los demonios. Antonio había recibido de Dios la gracia de consolar a los afligidos y de reconciliar a los que vivían en discordia. El valor terapéutico de San Antón fue conocido ya en la antigüedad. Era un taumaturgo, curaba el espíritu y curaba también el cuerpo. Y en la Edad Media, esa virtud del Santo Padre de los monjes se asoció a la curación de una enfermedad entonces muy extendida, conocida como fuego de San Antón, mal de ardientes o fuego sacro, producida por el cornezuelo del centeno. Esa enfermedad se extendería en Centroeuropa desde el siglo X, vinculada, como digo, al consumo del pan de centeno y a la mala alimentación común, sobre todo entre las capas pobres de la sociedad. Esta enfermedad, el fuego de San Antón, es un ergotismo gangrenoso producido por el herpes zóster o culebrilla, causada por un virus varicela, que es el mismo que provoca precisamente esa enfermedad que yo creo que prácticamente todos hemos pasado. Y los que lo hemos pasado de adultos, lo hemos pasado mal con la varicela. Yo lo pasé con casi 30 años y ¿para qué? Este virus, que se puede contraer en la infancia, se propaga por todo el organismo y tiene como consecuencia erupciones cutáneas en forma de ampollas, cuyas segregaciones provocarían el contagio.
Los dolores que padecía el enfermo eran fuertes y prolongados, con fiebres muy altas. De ahí el nombre medieval de fuego, el fuego de San Antonio o el fuego sacro. La Orden de San Antonio es una de las órdenes hospitalarias creadas en la Edad Media para remediar la situación de los muchos enfermos ocasionados por las distintas epidemias que azotaron a la humanidad a lo largo de esa época. Arranca la Orden de los Antonianos en 1095 en la ciudad francesa de Vienne, en cuya iglesia de San Antón se conservaba, según piadosa tradición, parte del cuerpo de San Antonio Abad traído desde Constantinopla. Un caballero de esa ciudad, de Vienne, llamado Gastón de Valois, ante la gravedad de su hijo, que había enfermado precisamente del fuego sacro, el fuego de San Antón, prometió al santo que si éste sanaba fundaría un hospital anejo a su iglesia en la ciudad de Vienne. Cuando el muchacho curó, el padre, junto con un grupo de piadosos varones, cumplió lo prometido, fundó el hospital. Y así, en 1095, se constituyó una cofradía para cuidar a los enfermos aquejados de dicho mal y para recoger las limosnas que hicieran posible el mantenimiento de esa casa de caridad. Posteriormente, esa asociación fue autorizada por el Papa Honorio III en 1228 y al final de la misma centuria, en 1297, el Papa Bonifacio VIII la constituyó en orden religiosa, dándole como regla la regla de los canónigos regulares de San Agustín y sometiéndola directamente a la Santa Sede, de modo que no dependían de ninguna otra autoridad eclesiástica. La epidemia del fuego de San Antón era tan frecuente y tan extendida que desde su fundación como orden, finales del siglo XIII hasta el siglo XVI, llegaron a tener más de 1000 fundaciones, casas en toda Europa y también unos 400 hospitales, llegando a través de España incluso a tener casas y hospitales en México. Fundamentalmente en España fue el rey Alfonso VIII, rey de Castilla, el de la Nava de Tolosa, el que protegió a la Orden de los Antonianos, que en el antiguo reino de Jaén abrieron 2 casas. El Hospital de Baeza, el más importante, estarán contentos los baezanos, el de Baeza, cuyo noble edificio, falta la iglesia, se conserva en la actualidad y es la sede del archivo y de la biblioteca municipales, entrando desde Jaén a mano izquierda, y está todavía con el escudo del ataúd de San Antón, y otro hospital de menor envergadura en la ciudad hermana de Úbeda, en la calle Afán de Rivera, que el edificio evidentemente está muy transformado, ahora son viviendas vecinales, pero tuvieron el acierto de mantener la portada, donde en el dintel justo está también la tau, el signo de San Antonio, esa T mayúscula griega. Aunque originariamente los antonianos se dedicaban de manera prioritaria a las personas que padecían la enfermedad del fuego de San Antonio, posteriormente su dedicación se amplió al cuidado de niños expósitos, de pobres y de peregrinos. Pero conforme la medicina fue avanzando y fueron retrocediendo las epidemias de fuego de San Antón, se fue haciendo innecesaria también la existencia de esta orden religiosa. La congregación fue canónicamente unida a otra orden hospitalaria, la Orden de Malta, en 1777 por el Papa Pío VI, y el mismo pontífice la extinguió en España en 1791. Le cupo el dudoso honor de extinguir la orden en España a un obispo de Jaén, al que entonces era obispo de Jaén, don Agustín Robín de Ceballos, residente a la sazón en Madrid por su cargo como inquisidor general. Personaje bien conocido en la corte, sobre todo durante el reinado de Carlos III, de cuyo consejo privado fue parte y de quien fue también alguacil testamentario. Sin hospitales en Jaén, sin capilla en la catedral, sin hospitales también en la Loma, como hemos dicho, la memoria de San Antón, sin embargo, no desapareció del alma jiennense. Continuó siendo cultivada por el pueblo como seña de identidad y símbolo de convivencia entre los habitantes de muchos pueblos y ciudades de nuestra geografía provincial hasta nuestros días, como demuestran las fiestas que abre este pregón. Y quiero finalizar. Las hogueras de San Antón nos unen a todos contra la pandemia. San Antón es llamado padre de los monjes, ya lo hemos indicado porque con él se inicia la vida monástica en la historia de la Iglesia. Monje proviene etimológicamente de monajos,
en griego, que significa solo, aislado. Sin embargo, San Antón fue un solitario solidario, por utilizar una expresión que usaba el escritor cordobés Antonio Gala para definirse a sí mismo. Un solitario solidario. Es algo que mucho más que un simple juego de palabras. San Antón no fue un misántropo indiferente al dolor de los demás, alejado de los problemas y cuitas de sus contemporáneos. Tuvo siempre presente a los demás. Defendió al obispo Atanasio de Alejandría nada menos que frente al emperador Constancio, como ya he dicho, y siempre aconsejó e iluminó a quienes se acercaron a su cueva para buscar orientación para sus vidas. Por eso, las hogueras que arderán el próximo 16 de enero, dentro de apenas 3 días, como llevan siglos haciendo, nos hablan de purificación. Son elementos de cauterización frente a las heridas que llagan la carne, la vida y la existencia de tantas personas de ayer y de hoy. Como ya sabéis, esta fiesta de San Antón 2022 está, como lo estuvo el año pasado, muy mediatizada por la situación provocada por la pandemia de la COVID-19. Por eso debe ser una celebración mesurada y prudente, solidaria y razonable, responsable y sensata. Si se ha pospuesto uno de los actos centrales de esta fiesta, que es la popular carrera de San Antón, esperaremos hasta el próximo 26 de marzo para poder volver a ver nuestras calles inundadas de corredores que participan en una de las citas atléticas que goza ya de fama mundial. Y que conste que he dicho esperaremos como pura retórica, porque un servidor, como podréis comprender, no está para muchas carreras. No estoy yo para ponerme el dorsal y estar por las calles, las cuestas de Jaén, a no ser que tenga que venir el 061 o el 112 a auxiliarme, ¿no? Mi falta de entrenamiento es notoria y evidente. Mientras tanto, las hogueras que se han preparado, que ardan. Las que han decidido lo contrario, que se respete su decisión, porque el sentido de convivencia y confraternización, que es santo y seña de esta popular celebración, pasa necesariamente siempre por el exquisito respeto a las decisiones de los demás. Y mientras tanto, unamos nuestras manos como signo de la unión de nuestras vidas, para danzar, aunque sea simbólicamente, como si de un belenchón se tratase, alrededor de las lumbres, y que nuestra danza sea un sentido y rendido homenaje a los más de 1000 jiennenses que nos ha arrebatado la pandemia. Seguro que todos tenemos ahora mismo en la retina de nuestra alma rostros conocidos, incluso como yo, familiares y muy cercanos. Bailemos agradecidos alrededor de la hoguera como reconocimiento cordial, es decir, del corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, a tantos profesionales de la sanidad que se han dejado literalmente sus vidas para salvarlas de otros, en un trabajo titánico y extenuante en el que la profesionalidad se entrelazaba magistralmente con una clara vocación de servicio a los demás, que a algunos les ha costado su misma existencia en lo que podríamos llamar una especie de libérrimo martirio profesional. Que el crepitar que producen las ramas y hojas de olivo cuando arden sean como los aplausos que durante meses, a las 8 de la tarde, han sido expresión de nuestro agradecimiento a nuestros sanitarios. Unamos nuestras manos, eso sí, previo y posteriormente higienizadas con gel hidroalcohólico, como signo del esfuerzo común de toda una sociedad jiennense en su lucha contra la pandemia, y alrededor de las lumbres contemplemos cómo las pavesas evanescentes suben hacia el cielo, llevando nuestras mejores intenciones para salir, como se dice, más fuertes, pero de manera real y concreta, no simplemente retórica, de esta dolorosa situación que parece, desgraciadamente, no concluir nunca. Que la lumbre de San Antón, que en otro tiempo simbolizaron la curación que el santo monje otorgaba a la enfermedad del fuego sagrado, simbolicen este año nuestro esfuerzo por combatir el maldito virus que tantas vidas se está cobrando y que tan radicalmente ha afectado a nuestra existencia. Que nuestro fuego sea el de la prudencia, la inteligencia y la prevención, el del cumplimiento de las indicaciones sanitarias y el de la responsabilidad personal y colectiva para abrir fosos de prevención solidaria que pongan coto a la veces aparente e imparable avance de la COVID-19. Si así lo hacemos, dentro de un año volveremos a reunir ramón de olivos y maderas para recordar al padre de los monjes.
Esperemos que entonces no haya que posponer ningún evento de esta simpática y popular fiesta y podamos, como antaño, y ojalá que como siempre en el futuro, cantar y bailar merenchores alrededor de las lumbres o, como se hace en mi pueblo, entonar esos cantos populares de densa poesía en honor de San Antón, de rima facilona y popular, pero que está impresa hondamente en lo más profundo de nuestra memoria colectiva, como el que ya he cantado y vuelvo a repetiros. San Antón, como es tan viejo, tiene barba de conejo, y su hermana Catalina tiene barba de gallina, y su abuelo Melitón las tenía de capón. Muchas gracias por vuestra paciencia y vuestra atención, y cómo no puedo terminar sin decir un ¡Viva San Antón! ¡Viva! Voy a encomendarme a San Antón a ver si me arregla la pierna. La cintura. Sí. Pues muchísimas gracias, Domingo, muchísimas gracias por la música, por contar la parte esa. Muchísimas gracias a toda la asistencia y a todos. Sabéis que tenemos una fiesta de San Antón atípica con toda la... Pues estoy pasando un poco de frío hoy, tenemos una ventana abierta y todo para que haya corriente y tengamos la fiesta en paz, como mejor dicho, por la máxima ilusión del mundo. El Ayuntamiento celebra estas fiestas especiales con COVID. Tenéis este fin de semana lunes y todas las actividades que tenéis que hemos anunciado y que podáis disfrutar. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, muchísimas gracias por venir y nada, que viva San Antón.